vemos que de alguna forma responde a ese criterio. Lo retiro mi fuerza de ocupación. ¿Quién lo retira? El gobierno nacional. Es como si el gobierno nacional de repente decidiese tener 11.000 policías en la provincia de Córdoba, los pone, ocupa el territorio, se hace cargo de la seguridad y dice, bueno, ahora me retiro. Esto determina un problema en relación al gobierno nacional muy grave, y yo creo que hay que resolverlo judicialmente. Yo tengo mi visión en paralelo, pero más profunda. Aquí la culpa la tiene el señor, buen amigo de todos por su tradición y su lucha, Antonio Cafiero, que se arrepintieron de que la ciudad de Buenos Aires fuera segregada de la Administración Nacional. Entonces la dejaron casi inerme en su estructura institucional. No puede tener registro de la propiedad, no puede tener policía, no puede tener los ómnibus, no puede cambiar el tránsito, no puede parar un palito de los ómnibus, no puede tener nada. Entonces, ¿para qué le hicimos capital? Bueno, en Santa Fe, en Córdoba, en La Rioja, en Tucumán, en Salta, hay la policía propia, y la policía federal tiene una oficinita para hacer pasaporte. Antes, ahora lo van a hacer todo. Esta es la verdad. No se dieron cuenta que al darle la autonomía tenía que darle la policía. Si no se podía transferir, qué sé yo, pero no se intentó. Sí, este es el tema. Nacimos mal como autonomía. Y es gravísimo, porque ningún gobierno local puede desarrollar políticas fácilmente si no cuenta con su policía, si no maneja el registro de la propiedad, si no maneja el subte, no maneja la inspección de sociedades, no maneja nada. Bueno, en ese tema nosotros en la ciudad aprobamos la Inspección General de Justicia. Sí, pero la tenemos parada por un juez, del Foro Comercial Nacional. Así es, determinante la presentación de un fiscal que la ciudad de Buenos Aires no podía tener su IGJ. Yo creo que esto tiene que terminar. Creo que el gobierno de Macri se tiene que presentar en la Corte, reclamar por todo esto. Y luego viene la otra discusión, sí, ¿no? Sobre el intempestivo, pero también cómo se complementa la metropolitana, que es otra cuestión también. Ahora, esta pregunta va a Borrelli, porque usted lo mira de costado este tema. ¿No será que la señora presidenta, que todo el mundo dice que va a ser o no sabemos si va a ser o no candidata, quiere elegirlo a Mauricio Macri como su opositor porque cree que va a convenirle más que otro? Entonces, ¿cómo hace? Lo agrede para hacerlo más fuerte frente a ella y separar a los otros. ¿Esa es la jugada? A ver, yo pienso que sí. No sé si es lo que ella piensa. Con el riesgo de que esta afirmación dispare inmediatamente en los amigos de la oposición que el PRO se quiere victimizar, ¿no? Me parece que ha sido muy claro en los últimos años cómo a través de... No, es que no es victimizarse, ella lo elige porque quiere que... No, pero digamos... Que le es funcional. Cuando uno reconoce, digamos, cuando uno acepta este argumento, que en este caso puede esgrimir un tercero, lo que inmediatamente dice la oposición es que, bueno, en realidad... uno elige victimizarse porque podría elegir el diálogo. Yo creo que claramente el gobierno nacional no ha querido dialogar nunca con el gobierno de la ciudad, y tengo un registro de frases célebres de funcionarios nacionales en donde queda demostrada esta vocación de no diálogo, ¿no? Desde Aníbal Fernández diciendo los porteños nunca van a tener su policía, hasta diputados del oficialismo, como la otra noche la diputada Lubertino, diciendo que mientras Macri sea el jefe de gobierno jamás le van a traspasar la Policía Federal. Entonces, yo creo que acá hay una decisión política de generar la confrontación permanente, que bueno, en definitiva ha sido el modelo kirchnerista a nivel nacional. Eligieron el campo, pueden elegir al macrismo, tal vez la federal. No, elige las provincias amigas para mandar los subsidios y las obras públicas, las otras no. Y después, a partir de ahí, bueno, digamos, una gran audacia para tomar medidas que son bastante ineficientes en sí mismas, ¿no? Pues si analizamos el manejo de la Policía Federal por parte del Gobierno Nacional, nos vamos a encontrar que han hecho innumerable cantidad de purgas bajo distintos tipos de manuales ideológicos operativos, con funcionarios más en el centro, más a la derecha, más a la izquierda, y la cuestión es que en los últimos 10 años, desde los últimos 8 años, o 10 años, como quieran verlo, la inseguridad está cada vez peor. Entonces, digamos, no solo que agreden políticamente, sino que son ineficientes operativamente en su discurso de querer dominar la policía y dar más seguridad. ¿Y ustedes cómo lo ven eso? Nosotros acá ustedes son opositores a la ciudad y en el orden nacional. Así es, y nosotros vemos que hay alguna o funcionalidad
y hago acuerdo, porque las leyes relacionadas con esto han sido votadas por ambos. La ley nacional que modifica la ley Cafiero, que le permite a la ciudad tener policía pero no le transfiere los fondos, la vota el kirchnerismo y el PRO. La ley que crea la Policía Metropolitana, ¿cómo está? la vota el kirchnerismo y el PRO. Quiero esa primera parte. Le permite tener policía pero no le transfiere los fondos. Y ahí nosotros... No estaba en la ley nada, ninguna norma. No, ellos fue la modificación del artículo 7 solamente. Fue la modificación de ese solo artículo, de la ley del séptimo que... Claro, dice, te permito tener policía, pero arreglátelas. Claro, y nosotros no lo quisimos votar en el Congreso porque nos parecía que era lo mismo, es decir, lo único que podía suceder era que si creabas una policía, que fue lo que sucedió, tuvieses que cargarlo sobre los vecinos, sobre nuevos impuestos, que es lo que sucedió. Pero además no es igual la eficiencia. Cuando Macri invoca que hay una serie de policías en Madrid o Barcelona, lo que no dice es que la cifra de policías por habitante es mucho menor. Es decir, duplicar la policía, que es donde terminaría la metropolitana, puede dar la sensación de seguridad y sin embargo no necesariamente ser eficiente. Sí, seguramente va a ser más caro. Ahora, fuera de eso, yo diría, si ya la creaste, distribuíla bien. Y este punto de complemento, razón por la cual nosotros no habíamos querido votar la metropolitana, le decíamos, miren, va a ser difícil este doble comando, uno de un lado y otro del otro, termina en crisis, lo tienen que encontrar, y ese encuentro me parece que está en el complemento, y es la metropolitana siguiendo los puntos del mapa del delito. ¿Por qué? Porque la federal tiene despliegue territorial y judicialmente reclamar la transferencia. Macri no reclamó judicialmente la transferencia, votó junto al kirchnerismo la creación de la metropolitana y la puso en 2 comunas. Es decir, tenés 2 comunas que están felices por la sensación de tener más policía, el resto de las 13 comunas no. Y el mapa del delito sigue vivo sin refuerzos, ¿no? Cuando digo mapa del delito digo, eso, el Parque Centenario en las zonas aledañas que tener, no hay un refuerzo de metropolitana. En Constitución no hay un refuerzo de metropolitana, donde uno sabe que se repite el delito. Entonces, hace una funcionalidad, esta que citabas, no solo de que ella lo elige y él lo elige, sino que en los hechos tiene acuerdos. Y te digo la última, hace un mes se vota la comisión bicameral de seguimiento de autonomía. ¿Quién la preside? Uno que no quiere autonomía. Filmus. ¿Quién es el vice? Gladys González, que es del PRO. ¿Cómo llegaron a ese lugar? Porque acordaron justamente y construir la mayoría para que los dos presidan y sean vice de esa comisión. Es decir, hay un nivel de acuerdo en esta pelea, pero que tiene que ver con una política que no atiende a los problemas de seguridad. Y ahí vuelvo al principio, yo coincido con el planteo de Borrelli, de que nosotros, además lo conozco y sé que lo hace con sinceridad, que todos tenemos que dejar de lado estas peleas. Estos juegos son terribles y hay que empezar a hablar de seguridad en el sentido de lo que el porteño necesita, porque si no es imposible. Y te cuento lo último, por eso nosotros impulsamos citarlo a Montenegro a la legislatura y invitarla a Garré a que venga. Ahí tengo que salir a defenderla a Lagarde. No tiene obligación. No tiene obligación. No invitarlo. Sí. Invitarlo. No. Sí, pero Rafael, si no es imposible. Lo que pasa es que, digamos... constitucionalmente no tiene obligación. No, pero digamos, tomando como punto de partida el planteo de que la Policía Federal, de algún modo en la Ciudad de Buenos Aires, podría ser asimilada a un ejército de ocupación, lo cierto es que la ley Cafiero le ordena, ¿no?, al gobierno nacional seguir cubriendo las funciones de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires hasta tanto el gobierno local se haga cargo, etcétera, etcétera. Con lo cual, no perdamos de vista que la ministra está en subsidio brindando un servicio que es para los porteños y sobre el cual los porteños pareciera que no tendríamos ninguna facultad para reclamar o exigirle tan solo un informe. Entonces, hoy se sacan efectivos de la custodia o de consignas de hospitales y escuelas y mañana tal vez se saca la mitad de los efectivos de la Policía Federal que patrullan la ciudad, que de algún modo también están pagados por alguna partecita de nuestros impuestos. Perdón. Por los porteños estamos pagando esa Policía Federal, como también la paga Jujuy, Salta y Chaco. Es cierto, digo, porque sabemos que el reclamo de los diputados del interior es todos pagamos la policía. Pero nosotros también. Ahora resulta ser que podemos, o los porteños estamos para poner y no estamos siquiera para pedirle un informe. Entonces, yo creo que acá hay una simetría muy grande y creo que hay un juego de hipocresía de parte del gobierno nacional enorme que no transfiere no transfiere la policía con recursos, ahora tampoco se quiere hacer cargo de dar los informes, ¿no? No que los informes. Si tiene la obligación de prestar la seguridad por la ley
estableció digamos, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere denunciarlo penalmente al titular del Poder Ejecutivo o al funcionario porque está violando la ley. Eso es lo que ocurrió. De hecho, hay denuncias penales, una denuncia penal efectuada por el procurador. Sí, por Manuel Sanz, por el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, que justamente ataca ese punto, ¿no? Que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público sobre la base de esa ley. Ahora, analizamos después de un corte. ¿Cómo no? Enseguida volvemos, señor director. Bueno, pero claro, lo que dice el diputado Borrelli, dice, la provincia, la ciudad, el Estado Nacional tiene la obligación de prestar el servicio, pero de golpe deja de prestarlo, y si es la forma, para mí, más dolorosa del punto de vista del ser humano, le saca la policía a los hospitales. Y yo me entero, confieso, que parece que es la tierra de nadie a la noche cuando vienen los heridos de bala, que hay más que pan con leche, con armas a cambiar los turnos de atención de los médicos. Es decir, el lugar donde habría que ver más custodia. Y eso... Bueno, pero ahí yo creo que tenés las dos cosas. Una, la temeridad de la decisión, temeraria. A la noche, 24 horas. Y por otro lado, yo creo, el ministro Montenegro insiste que no puede, pero yo creo que tenía que reorganizar y destinar policía metropolitana, por lo menos en algunos lugares donde él decía que con un policía, que en realidad son 3 turnos, claro, son 3, los podía cubrir. Pero te aclaro algo más, en el tema de el argumento de impuestos, ha sido una falsa pelea que instaló hace muchos años el gobierno nacional, que es que las provincias perderían algo de su coparticipación si la ciudad creciese, y en realidad el que lo tiene que perder es la nación. Pero la ciudad tiene coparticipación. Es muy baja la coparticipación. Bajísima coparticipación de la nación. Y el argumento histórico de ese número es lo que pasa que la nación paga la justicia y la policía. Entonces, lo que uno dice es, la ciudad de Buenos Aires genera el 25% del Producto Bruto Nacional. Y no tiene Por supuesto, uno atiende a la equidad en las provincias. Nadie querría el 25, muchísimo menos. Simplemente el 1,4, que es lo que tenemos hoy, más el presupuesto de la policía, más el presupuesto de la justicia. Y que ese presupuesto sale de lo que retiene la nación en muchos impuestos que no son coparticipables. Porque recordemos que la participación de nación sobre impuestos arriba de las provincias ha ido creciendo en estos 10 años y se ha quedado de aquel famoso 50, si uno lo hace bien el cálculo, hasta un 70. ¿Quién? La nación. La nación se le ha quedado de las provincias, claro. Entonces es la nación la que tiene que devolverle el dinero a la ciudad. No importa ya el color político, este es un tema institucional. Sí creo que siendo progresistas deberían entregarla más rápido, ¿no? Claro. Yo supongo que el Poder Ejecutivo piensa que sin policía soy inerme. Pero parece que la ministra cuando la califica de lo peor que pudo tener la República, a la Policía Federal. Sí, pero más fue una gaf. Y lo descubren de repente, ¿no? Fue una gaf de la hay un planteo que es, Rafael, que es maniqueo y que además se ha demostrado en los hechos que es mentira, ¿no? Es decir, por un lado se sustenta en un pomposo plan de seguridad que no conocemos, porque la verdad que no ha sido para nada comunicado, el retiro de el servicio de adicionales de la Policía Federal como un modo de mejorar la calidad de prestación del agente policía, que ahora entonces va a trabajar menos pero va a ganar más, en fin. Ahora, en paralelo se reconoce como diagnóstico que la situación es mala, que la inseguridad ha crecido, ¿no? Ahora, ese adicional que se reemplaza no significa que se van a poner 2 policías en lugar del que estaba, sino que se va a mantener el mismo señor policía, solo que en vez de cobrar por adicionales, va a cobrar otro tipo de suplemento de 1.000 pesos porque va a trabajar 1 hora más por día. Entonces, es mentira que se incremente la cantidad de policía. Claro. Y en segundo lugar, cuando la provincia de Buenos Aires tuvo una crisis de seguridad muy fuerte hacia fines del año pasado, y además se venía las vacaciones y, bueno, se necesitaba políticamente sostener a Scioli con este tema, el gobierno nacional mandó gendarmes. ¿Sí? Sí, mandó gendarmes. Se habló de 6.000 que no sé si fueron. Dicen que habían ido, claro, que iban a ser 8.000, no importa, supongamos que fueran lo que 1.000, fueran. ¿sí? Ahora, cuando en la ciudad de Buenos Aires se reconoce una situación similar, nada, se retiran los adicionales, ¿no? Pero bueno, de hablar de gendarmes, de mandarlos a las zonas calientes, de seguir un mapa de delito, no sé, el modelo que elijamos de despliegue territorial, no importa, a la ciudad de Buenos Aires, gendarmes no, retiro de policía. Entonces,
digamos, no es que uno quiera hacer una doctrina de la victimización, porque la verdad que sería muy pobre, y el PRO no está para eso, porque el PRO ha hecho una policía de cero, que nos ha costado muchísimo, que le cuesta a los vecinos muchísimo, y estamos lejos de querer victimizarnos. Ahora, me parece que la realidad habla por sí sola. Desde el punto de vista de la oposición lugareña, adicionada a la oposición nacional, ustedes tienen distintos son, por ejemplo, los de Frente para la Victoria, que está bien, apoyan al gobierno nacional y pelean acá. Ustedes son... Por eso decía, yo creo... tendría que ser el equilibrio de la balanza. El planteo que hemos hecho fue citar a los dos justamente en esa idea, porque nosotros creemos que, te insisto, si bien es intempestiva la ministro, también Macri creó condiciones al fomentar una metropolitana que solo terminaba en 2 comunas y que no producía una complementariedad real con la Policía Federal. Y que por otro lado, todas las votaciones que han ido teniendo en conjunto se orientan a sostener las posibilidades de este conflicto, más que a intentar resolverlo. Y la ausencia del reclamo judicial de la transferencia a la policía han sido funcionales. Vos decías al principio, ¿no será que se eligió de enemiga uno al otro? Sí, yo creo que se han elegido mutuamente de enemigos, pero que esto no resulta más que en la pauperización de la política. Es decir, la política requiere en algún punto, Mendoza por ejemplo, Mendoza tiene un Consejo de Seguridad que reúne a todas las expresiones políticas y toma decisiones ese Consejo, es el Consejo que puede decidir, ningún otro, que instruye a las fuerzas policiales. Nosotros desde la política lo que le decimos es a ambos gobiernos, ustedes tienen que abandonar la pelea y tienen que encontrar la manera de constituir una fórmula que diga cómo se complementan las policías y que sobre todo haga más segura la ciudad de Buenos Aires. Y va a la dirección a Borrelli. Yo creo que en el lugar que tienen ustedes, es decir, la persona de Mauricio Macri como jefe de gobierno, ya estaría con la oposición lugareña tratando de pulir las agresividades con que se notan, que son subidas cuando se las ve por televisión, y empezar a... Yo diría una palabra, perdón, no es mala, sino me gustaría que los argentinos dejáramos de ladrarnos y nos habláramos un poco. ¿Por qué no proponen ustedes crear acá, localmente, para hablar de la policía metropolitana con consenso de los grupos de la oposición? ¿Por qué no? A ver, Rafael, nosotros tenemos... Y por lo menos invítenlos, si no quieren venir. Pero tenemos por, digamos, diseño constitucional un Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, ¿sí? Que tiene representación de la legislatura, del Ejecutivo, etcétera. Ahora, digamos, por lo que hablamos al principio, que era esta cuestión de la autonomía, en ese Consejo local tiene que estar un representante de prefectura, uno de Gendarmería, otro de Policía Federal, el secretario de Seguridad Pública de la Nación. No han venido a una reunión. Desde que arrancó el Consejo de Seguridad, y el que lo hizo exitosamente y del que yo participé por primera vez fue Jorge Tellerman en su momento, cuando el ministro era Diego Gorgal, decidieron no venir. Entonces, la verdad es que es muy difícil bailar el tango sin tu pareja, ¿no? Y nosotros, cuando vemos que no hay vocación, lamentablemente tenemos que seguir adelante. Entonces, pero busquen el respaldo de la ciudad. Pero acá se dice que hay falta de compatibilización entre las dos policías. Y lo cierto es que en el territorio, es decir, en la calle donde está la policía, donde vos ves un federal en una vereda y ves un metropolitano tal vez en la otra, los policías se entienden bien. Por supuesto, pero es mentira que no hay compatibilización. Y es mentira que no existe un modo de actuar consensuado. El problema ha sido la conducción política de la Policía Federal, no la Policía Federal. Claro, yo creo que han sido las dos, porque una es como relataba el diputado Borrelli y la otra decide dejarlo en 2 comunas para actuar como que se ve la disuasión de la presencia policial, pero el resto de la ciudad es la frazada corta. Ahora, ¿es notable la diferencia en esas 2 comunas? Nosotros lo hacemos, digamos, el relevamiento está hecho por la encuesta de satisfacción. Si es más o menos, la gente está contenta. Las sensaciones de seguridad, porque claro, ves más policías. Ahora, en términos de delitos no hay un descenso abrupto del delito en ninguna de las dos. Lo que sí me parece importante aclarar es cuando yo decía esto del Consejo de Seguridad, me refiero por supuesto a la voluntad de integrarlo todos y además que tenga mando, porque ya no encuentro otra forma, si no hay transferencia.
de que dejen de lado las peleas políticas y que se sienten. Nosotros, mire, que tenemos una oposición brutal contra el macrismo en muchas cosas y contra el Frente para la Victoria, pero en este tema les decimos a los dos, siéntense ya, nosotros ayudamos a resolver. Un minuto para su conclusión y después un minuto para la... Yo creo que Macri tiene que presentarse ante la Corte y reclamar. Creo que la ministra Garret tiene que rever la situación. Nosotros todos tenemos que encontrar la manera de diseñar la complementariedad de la policía y sobre todo, en términos prácticos, la metropolitana tiene que seguir el mapa del delito y no quedarse en dos comunas. Eso es una policía de vidriera y no es una policía útil. Es un show para demostrar que no se tiene la otra policía. Y eso no nos sirve porque nos sale muy caro. Hay que hacerla, seguir el mapa de delito para que sirva, tenga una función concreta. Y entonces sí va a tener validez el reclamo de Macri frente a Nación. Un minuto. La creación de la Policía Metropolitana ha sido el esfuerzo más importante en materia de seguridad que se ha hecho en los últimos años en el país y, por supuesto, en el ámbito de la capital federal. Ese esfuerzo hoy quiere ser lastimado, herido por decisiones arbitrarias del Gobierno Nacional que, en definitiva, están perjudicando a todos los porteños. Nosotros le pedimos a la ministra Garret que revise su decisión, que la cambie y que realmente, si le interesa en serio tener un plan de seguridad, acepte y tome nota de que nosotros hemos sido los porteños quienes hemos agregado 2.000 policías a su obligación, que era custodiar la ciudad de Buenos Aires, y no que es ella la que nos está agregando policía a nosotros, y que tenga la humildad de sentarse con los porteños a discutir cuál es la política de seguridad y no a tomar decisiones de abarcarse 50. Bueno, ustedes han dado la opinión, yo doy la mía, que el que llama al 911 sepa que está llamando bien de los dos. Queridos amigos, la seguridad de la gente que sufre, los secuestros express, la gente muere, por favor, los políticos, ambos a dos, de los dos sectores, pónganse de acuerdo en eso y en todo lo demás, que es construir una Argentina mejor.